Conferencia de prensa de senadores del Frente para la Victoria están rechazando en este momento, a través de esta conferencia de prensa, las acusaciones de la oposición. Mecanismos, cuando se puede aplicar un per saltum, tiene que haber una causa, tiene que haber una sentencia de primera instancia o eventualmente una medida cautelar que indudablemente produzca interrupción del proceso, lo demore indefinidamente. En esos casos, las partes de ese proceso judicial son las que pueden solicitar la intervención de la Corte Suprema, que es el máximo tribunal. Repito, gravedad institucional, juicio pendiente, sentencia de primera instancia o eventualmente medidas de carácter cautelar que interrumpan el proceso. Esto no tiene nada que ver con la discrecionalidad o con medidas incluso de superintendencia, como hemos visto recientemente frente a la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Nadie puede dudar de que el gobierno y especialmente Néstor Kirchner han hecho un esfuerzo extraordinario por mejorar el Poder Judicial y por haber seleccionado jueces de la Corte probos e independientes. Sin embargo, la Corte ha intervenido de manera directa frente a un fallo de una jueza nacional en la ciudad de Buenos Aires que había impedido un aborto de los calificados no punibles, cuya misma Corte había dictado una sentencia muy clara y muy precisa, intervino y actuó prácticamente aplicando un mecanismo directo sin la intervención de la Cámara respectiva y resolviendo definitivamente la cuestión. Por lo tanto, estamos planteando el debate de una ley que va a ingresar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, un debate que en su momento la Presidenta de la Nación, siendo senadora en el año 2002, sintetizó y tenía un proyecto de estas características, también con firmas de senadores de la oposición, como el caso del senador Agúndez. Recientemente, en el año 2010, la diputada Stolbizer y el diputado Milman han presentado un proyecto en la misma materia, con características similares del Instituto del Per Saltum. Por lo tanto, estamos hablando de esto y esto no significa ningún factor de presión. Estamos hablando de casos de gravedad institucional, como el caso de esta mujer que no podía llevar adelante su aborto porque se lo impedía de manera discrecional una jueza de primera instancia. Estamos hablando de temas que son de gran importancia. Y qué mejor que intervenga en estos temas de gravedad institucional una Corte proba, una Corte que tiene indudablemente demostrado en los hechos independencia de criterio como para poder resolver este tipo de cuestiones. Así que este primer plano lo queríamos dejar bien clarificado para la opinión pública. Estamos haciendo uso de nuestra representación como senadores y diputados. Hemos tomado los antecedentes en esta materia. Este es un instituto que se aplica a determinadas situaciones en una causa en trámite y que no se resuelve porque indudablemente hay acciones dilatorias como las medidas cautelares o, habiendo sentencia definitiva, siendo la causa de gravedad institucional, la Corte puede intervenir a pedido de parte. Dicho esto, le voy a dar la palabra al senador Marcelo Fuentes, que va a clarificar y en mucho cuál ha sido el comportamiento de la Cámara Civil y Comercial en el tema que ha sido debatido en los últimos días respecto a la designación de los jueces subrogantes. Buenos días. Ante la acusación de sectores de la oposición, en mi doble carácter de senador y miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, simplemente debo manifestar que si exigir la supremacía de la Constitución, peticionar por la igualdad ante la ley, exigir jueces naturales y formular las denuncias que me compete en función como consejero son presionar a la justicia, bienvenida la presión. Y esto lo aclaro porque en el día de hoy nos hemos enterado de la acordada de la Cámara Nacional de Apelaciones de lo Civil y Comercial Federal bajo la presidencia subtitular del doctor Martín Diego Farrell, Cámara
que no solamente había instrumentado un sistema de rotación semanal con jueces subrogantes y había puesto jueces a sentencia a dedo, jubilados, sospechados y denunciados, sino que posteriormente, la semana pasada, en la nueva rotación, modificó el criterio de sorteo a dedo, a mano, manual, como había establecido por sorteo informático. Y hoy manifiestan los considerando, visto y considerando que las repercusiones que el aludido sistema de subrogaciones denunciado en el Consejo de la Magistratura y que motivara en la Comisión de Disciplina y Acusación iniciar las actuaciones establecidas en el artículo 11 contra todos los titulares de la Cámara, que las repercusiones que el aludido sistema de subrogaciones ha generado en las últimas declaraciones oficiales aconsejan al tribunal seguir en adelante, leamos con atención, seguir en adelante el procedimiento establecido en el artículo 1 de la Ley 26.337, es decir, cumplir ni más ni menos con la ley de subrogancia. Si las presiones que hemos hecho en nuestras declaraciones públicas trajeron como consecuencia este resultado, bienvenido sea imitado al respecto en todas las otras cuestiones. La primera, la tarea contumaz de bloqueo de la oposición en el Consejo de la Magistratura de la voluntad mayoritaria de 8 miembros que acompañan un concurso de la Constitución y de la ley para cubrir con jueces naturales estos juzgados, y el bloqueo sistemático de 5 miembros de la oposición funcionales a los intereses del Grupo Clarín. Si esto es presión a la justicia, bienvenida la presión a la justicia. Señores, estamos en una situación donde la cuestión central no es el conflicto entre la empresa y el gobierno, es el conflicto entre un poder fáctico que no titubea en cualquier medida y el Estado de Derecho. O hay justicia y ley para todos, o simplemente los privilegiados tienen privilegios aparte. Gracias. ¿Lo va ordenando usted? Si me permite aclarar algo. A mí me gustaría apelar a la memoria de ustedes los periodistas como nexos con la opinión pública y aprovechar de paso para que todos recordemos el proceso institucional que se ha dado en la Argentina en la interactuación del Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el Consejo de la Magistratura como un órgano dependiente del Poder Judicial, pero de composición mixta. Como consejera del Consejo con la anterior ley, cuando lo presidía la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura y del Consejo de la Magistratura con la actual ley, es allí donde quiero que ustedes pongan su atención. El Consejo de la Magistratura tuvo siempre la facultad reglamentaria de designar subrogantes. Cuando se dictó la nueva ley del Consejo de la Magistratura, y el Consejo comenzó a actuar, siguió aplicando el régimen de subrogancias, por el reglamento de subrogancias. ¿Cómo era el procedimiento? Las cámaras enviaban al Consejo una terna de posibles subrogantes y el Consejo de la Magistratura escogía uno. Algo no gustó a la cabeza del Poder Judicial, y en una causa penal donde un abogado defensor planteaba la inconstitucionalidad del subrogante y por ende la nulidad de la sentencia, siguió todos los pasos el abogado defensor, no obteniendo un proveído favorable a su pretensión nulificatoria, y el tema lo tomó la Corte a través del recurso extraordinario, es el llamado fallo Roxas. En ese fallo, la Corte estableció el sistema de subrogancias. Le quitó al Consejo de la Magistratura la posibilidad de nombrar subrogantes, intimó al Congreso a que hiciera una ley de subrogancias y delegó la cuestión de superintendencia de poner subrogantes en las cámaras. La Cámara Civil y Comercial Federal, a diferencia del resto de las cámaras, innovaron en un procedimiento que consistió no solo en poner el subrogante de la manera irregular en que lo relató el senador Fuentes, sino que además tenía un procedimiento de poner un juez de trámite sorteado semanalmente. Situación
mirada por todos nosotros, pero que viola flagrantemente, ahí sí, el principio del juez natural, el juez constitucional. Es ahora cuando la Cámara Civil, en el día de hoy, viene a corregir su irregular actuación, viene a tomar la acordada de la Corte de 2009, cuando le dijo lo mismo a la Cámara Federal de Córdoba, por un juez subrogante, Ochoa, puesto sin cumplir no solo los preceptos de la Corte Suprema, sino también lo que este Congreso cumplió, haciendo ley y estableciendo una ley de subrogancias que dice que ante la vacancia, el subrogante no puede tener una única función. El subrogante es titular de un juzgado y cubre otro y por eso tiene una remuneración que le suma. Es ahora recién cuando la Cámara Civil y Comercial pone a un juez que es titular de un juzgado civil y lo pone a cargo de otro juzgado. Esta es la realidad de las cuestiones, que el Poder Ejecutivo pida que la Corte se aboque en el tema. Es un pedido que en modo alguno puede pretenderse ni como una presión, ni como un viento fuerte, tormentoso, que quiere torcer al Poder Judicial unido y consolidado, que también nosotros, con nuestra actuación política y de la mano de Néstor y Cristina Kirchner, vinimos a ayudar a consolidar. No estamos hablando de una Corte que por sí quiera actuar con per saltum para decidir en el caso concreto lo que quiera. Lo estamos haciendo como siempre lo hicimos, presentando un proyecto de ley que se someterá al proceso de formación de leyes constitucional. No es bueno que se diga que cuando algunos cacarean en voz alta porque son de la oposición no presionan, pero que cuando hacemos nosotros, lo hacemos a la luz del día, cara a cara y a través de los medios públicos, eso se llama presión. No, señor. En la democracia profunda el interjuego de poderes se expresa y se expresa de cara a la sociedad. Y esto estamos haciendo como Congreso Nacional, que ya tuvimos bastante tolerancia en que la voluntad del legislador expresada en la ley de medios haya sido supeditada a la voluntad judicial que no es votada por el pueblo. Gracias. Bueno, una última reflexión del presidente de la Cámara de Diputados y después pasamos a las preguntas. No, muy simple. La oposición nos tiene acostumbrado a hacer de un pelo una peluca todo el tiempo y la presentación que ha hecho nuestro bloque en el Senado precisamente lo que viene a regular es el Instituto del per saltum. Lejos de generar inestabilidad o incertidumbre, lo que viene a construir es un mecanismo de certeza en la justicia. Y esto hay que dejarlo claro y lo hacemos de cara a la sociedad y en el mecanismo institucional que tiene la República para resolver de la mejor manera que garantice la igualdad de todos los habitantes ante la ley. La última reflexión del senador Fernández y arrancamos la... Son dos o tres temas específicos. El primero, rescatar que el senador Pichetto ha hecho una presentación, una gráfica clara de lo que significa el Instituto del per saltum. No lo hemos inventado nosotros y hay desde antecedentes del propio doctor Alfonsín que enviara a esta Cámara, siendo presidente de la Nación, una propuesta de esta característica que permitiera, ante notorias problemas institucionales, que se abocara directamente la Corte Suprema de Justicia. Pero en el mismo marco nosotros analizamos lo sucedido en la Corte y lo discutido cada vez que el presidente Kirchner tuvo que dar la cara ante la sociedad para decir específicamente que esa Corte no estaba a la altura de las circunstancias y analizando en términos de lo dicho por el constitucionalista Sagüez, que suele decir cómo se hace para que la Corte tenga poder político, y lo grafica claramente cuando dice que tiene el respeto por parte de la sociedad, el respeto por sus pares, es decir, los otros poderes de la República. Nosotros entendemos que estamos en ese marco. Dentro de ese mismo marco, entonces rescatamos que cuando se exprese en términos de presiones no será otra cosa que discutir por los intereses que nos importan a todos. Cuando el senador Fuentes, hace 2 semanas atrás y en la última sesión, viene discutiendo el tema específico de la necesidad de la
la aplicación de la ley 26376, que es la que habla específicamente de las subrogaciones, no es otra cosa que reclamar que se aplique la ley, no estamos inventando nada. Tuvo que pasar un montón de tiempo para que nos reconocieran que el formato que se estaba utilizando conforme a la ley 24018, artículo 18, es decir, que aquellos jubilados que tuvieran estado judicial pudieran ser convocados para tales, no existía más, no regía más, y tuvo que pasar todo este tiempo para que le dieran la razón al senador Fuentes en esta discusión, que es más o menos lo que la diputada Conti acaba de explicar. Finalizando con este tema, nosotros escuchábamos hoy que decían que el Poder Judicial está unido, y nosotros festejamos, celebramos que eso suceda así, porque es importantísimo que quienes tienen las responsabilidades republicanas del Poder Jurisdiccional lleven adelante una tarea en estos términos. Por supuesto que no lo festejaríamos si estuviéramos hablando de una política de corporación. Estamos hablando en términos de defensa de lo que nos pertenece a todos y la necesidad, precisamente, a que el que se le confió el Poder Jurisdiccional lo ejerza en todos los términos de la mejor manera y cumpliendo con las herramientas que nosotros estamos dispuestos a darles de la mejor manera para el beneficio de los argentinos. El micrófono, dale, por favor. Ahí está. Senador Pichetto, consultarle. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.